Bueno, vamos a ir allí a la palabra, vamos a ir allí a Mateo 20 a partir del 17 en adelante. Y el Señor es fiel, el Señor es hermoso, el Señor nos convocó en este día para que estuviéramos aquí. Él siempre era especial con sus discípulos en los tiempos que Él caminaba. Él no hacía acepción de personas, pero Él era alguien que quería que le escucharan, que sus discípulos estuvieran ahí y que escucharan, así como te trajo hoy a ti y a mí, para que estemos atentos a su palabra, que podamos escuchar su voz, que podamos realmente disponernos para escuchar su palabra, que no vaya a distraerte tal vez, que pensar que de pronto se te quedó la estufa prendida o que de pronto no sé si cerró bien la puerta. Eso espere allá, que eso ya lo que fue, ya el Señor toma el control de todo, ¿cierto? Entonces ya lo que fue, entonces vamos a disponernos aquí en este tiempo y vamos a ir a Mateo entonces 20:17 en la Nueva Traducción Viviente, les decía, y dice ahí algo, dice, mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó lo que le iba a suceder. Imagínense lo que empieza a suceder aquí. Y quiero que ustedes y yo nos metamos ahí en esa situación y podamos realmente pensar en ese tiempo, en esa situación que estaba pasando, y que usted y yo podamos realmente apropiarnos de decir, algo estaba sucediendo allí, y estar atentos a lo que el Señor te va a hablar a ti, nos va a hablar en esta mañana, ¿verdad? Amén. Entonces dice, mientras Jesús subía a Jerusalén, o sea, Él iba subiendo a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte, los apartó, así como te apartó a ti y me apartó a mí en esta mañana para que escuchemos la palabra de Él, así como un día nos llamó y nos apartó a usted y a mí. Amén. Lo creemos en el nombre de Jesús. Usted es un apartado para el Señor, usted es un elegido del Señor. Bueno, entonces seguimos, dice, y les contó en privado lo que iba a suceder. Cuando el Señor vino a tu vida, Él hizo algo. Él vino a tu vida, habló, y esa palabra llegó ahí a tu corazón, ¿cierto? Y empezó a hacer algo especial en ti, algo privado en ti. Porque tú y yo somos creados por el Señor. Pero ¿qué pasa? Somos hijos de Dios, pero a cada uno nos dio una esencia diferente. Y entonces Él vino allí y habló, quería hablar a sus discípulos quería hablar. Entonces dijo que les iba a contar algo en privado, algo que iba a suceder. Pero, y les dice en el 18, les dice, escuchen, les dijo. Pero si nos ponemos a mirar, si ustedes miran en capítulos anteriores, se pueden dar cuenta que ya 2 veces el Señor les había hablado. 2 veces les había hablado lo que les va a decir ahorita en este momento. Dice, y esta es la 3ª vez. Dice, escuchen, les dijo, escuchen. Ese escuche es, pongan atención. Pongamos atención, el Señor nos está hablando. Pongamos atención, les dice, porque les voy a decir algo extremadamente importante que ya les he dicho anteriormente, pero necesito que ustedes me escuchen, por favor, escúchenme, ¿sí? Y es algo urgente. Les dice, escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen, pero al 3er día se levantará de los muertos. Miren la noticia que les estaba dando. Miren lo que les estaba hablando en este momento aquí el Señor Jesús. Y por eso les dice, escuchen. ¿Y qué significa escuchar? Poder
que quede totalmente paralizado todo ruido que hay alrededor y que ellos pudieran realmente entender. Es que aquí no se trataba de solo oír un ruido, sino era de entender lo que estaba sucediendo allí, que él les estaba diciendo, mire todo lo que va a suceder. Ya pasó aquí, les estaba hablando en muchas ocasiones, ya les he hablado anteriormente, y quiero que me escuchen porque realmente la teoría ya pasó. Sigue la práctica y eso es súper delicado. Hermanos, la teoría está pasando, sigue la práctica. Sigue la práctica. Situaciones de tu vida y la mía, ya es la práctica. No nos podemos quedar solamente en venir los domingos, escuchar la palabra del Señor y salir para la casa a hacer lo mismo que hacemos siempre. Hay que producirse cambios en nuestra vida. Hay que producirse algo diferente, que en usted y en mí se vean cambios, se vea Cristo en nuestras vidas, que tomemos decisiones del reino, no decisiones en nuestra humanidad. Y es importante que usted y yo entendamos eso. Y entonces vamos a ir allí. Entonces él les estaba hablando eso y ahí estaba el apóstol Pedro, también estaba ahí en ese grupito. Y entonces le dice, porque él fue uno también de los primeros que llamó el Señor Jesús, ¿sí? El apóstol Pedro que estaba ahí. Y le dice, y entonces vamos a ir a Mateo 16:20. Vamos a ir a Mateo 16:20. Mateo 16:20 dice, vamos a empezar desde un poquito antes. Vamos a empezar un poquito antes. Bueno, entonces que estaba Mateo 16:20, vamos a ir antes. Espérate un segundito. Bueno, en ese tiempo venían, dice, después de que a Pedro le es revelado Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Viene allí. Entonces, venga a ver que yo creo que me atrasé. Más adelantico, mi 16, en el cielo más allá. Bueno, ahí entonces ya le reveló que él dice que él es el Mesías, a él ya se lo reveló, ¿verdad? Entonces vamos con el siguiente, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Y entonces vamos a adelantar otro poquito ahí, es que quiero llevarlos a algo que dice ahí. Entonces ahí les empieza a decir, ahí entonces más adelante, si vemos más adelantico, más adelante, 19, en el 20, listo, bueno, les voy a narrar para que van mirando ahí qué nos dice. Él les dice, voy a ser entregado. Ahí les habla de la primera vez y empieza a mostrarles que él va a ser entregado. Y le dice, después de que le había sido revelado que él era el Señor Jesús, que él era el Hijo de Dios, resulta que Pedro dice lo siguiente, es que quería llevar 20, 21, 22, resulta que le dice allí, esto no puede suceder, le voy a parafrasear lo que dice ahí, esto no puede suceder, ahí ustedes se van a ir ubicando ahí, es que el versículo se me desubicó ya. Bueno, dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque era que el Señor estaba reprendiendo al Señor Jesús. Y le dice, Señor Jesús, mejor dicho, Dios nos libre que usted sea entregado, imagínese. Después de que el Señor Jesús había sido revelado que Él era el Hijo de Dios. Miren esto, las cosas que pasan. Y no sé si ustedes y yo a veces nos identificamos con eso. El Señor Jesús viene y le dice, bueno, le dice el Señor, qué bueno que no he sido yo, no ha sido hombre, ha sido el mismo Espíritu que le ha revelado a usted que yo soy el Hijo de Dios. Pero ¿qué sucedió?
Después él le dice, ay no, que va a ser entregado y que va a morir y que va a resucitar al tercer día. No, Dios nos libre de esto no te puede ocurrir a ti, no puede pasar. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Sería que él escuchó bien lo que le estaba diciendo? Porque él les había acabado de decir, yo voy a ser entregado y voy a resucitar. Él les venía hablando, le había hablado ya de eso. Voy a ser entregado y voy a resucitar. Pero sin embargo él está diciendo, no, eso no te puede pasar a ti. Y ya había sido revelado a él, ya le había sido revelado que él era el Hijo de Dios. Y él le dice que viene a ser obstáculo, ¿sí? Dice, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. ¿Me puedes ayudar con el siguiente, porfa? Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Tremendo eso, ¿no? Y vamos a seguir allí donde estábamos. Dice, después de que esto pasó, después de que aquí les anuncia y les dice, escuchen lo que les voy a hablar, viene una escena, viene aquí entonces en el 20, Mateo 20, 20, dice, entonces la madre de Santiago y de Juan, hijo de Zebedeo, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, ellos eran pescadores, él era pescador, Zebedeo era pescador, sus hijos eran pescadores, eran dos jóvenes. Veía que los discípulos, ellos todos eran jóvenes, todos ellos eran jóvenes. Bueno, veía algo así como que Pedro era el mayorcito, él era como el mayorcito de todos, ¿cierto? Era como el que estaba casado. Y pues generalmente en esa época en la ley judía, ellos se casaban como a los 18 años, más o menos a los 18 años se casaban. Entonces ellos eran jóvenes, ¿y qué pasa? Dice, entonces la madre de Santiago de Juan, hijo de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. O sea, iba Santiago, Juan y la mamá de ellos dos. Se arrodillaron ante Jesús, dice, respetuosamente para pedirle un favor. Y en el 21 le dice el Señor Jesús, ¿cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Y qué pasó allí? Que después de semejante, ¿qué les dice? Escuchen por favor lo que les voy a decir. Yo voy a ser entregado. Les estaba hablando de entregar su vida y ellos aún no entendían. Ellos aún no entendían lo que el Señor estaba hablando. Tanto así que yo creo que la verdad muy paciente el Señor Jesús, porque le está diciendo, yo voy a ir, voy a cumplir una tarea, voy a vivir esta situación. Le estaba diciendo algo demasiado delicado, que lo iban a entregar a los romanos para que se burlaran de él, lo azotaran con un látigo y lo crucificaran, pero que era el tercer día iba a resucitar. Le estaba hablando de todo eso y luego viene esta señora y le dice, yo quiero que uno está a su derecha y el otro a su izquierda. Y ahí habla y nos dice lo siguiente, dice, Jesús le respondió, no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden, dicen, ¿acaso puede beber de la misma copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? O sea, ¿ustedes están dispuestos a morir por mí, a morir por la humanidad? ¿Ustedes están dispuestos a hacer lo que yo voy a hacer? ¿Ustedes están dispuestos a hacer lo que mi Padre me envía a mí a hacer? ¿A pagar el sufrimiento que yo voy a sufrir allí en esa cruz? ¿Ustedes están dispuestos? ¿Ustedes están dispuestos de eso? ¿Ustedes están dispuestos a morir por la humanidad?
impactante, ¿cierto? Eso es bien impactante. La verdad que sí. De verdad que, y mire que el Señor no reaccionó con enojo. No reaccionó con enojo. Porque ahí estaban dando como sus primeros pasos Juan, ahí estaba Pedro, lo que les decía ahorita. Ahí estaba, que ellos fueron los primeros, Juan, Pedro, Santiago, y estaban ahí. Entonces ustedes se imaginan, ¿cuánto llevamos ustedes y yo? ¿Cuánto llevamos ustedes y yo que el Señor nos está diciendo, prepárense, porque vengo pronto? ¿Cuánto tiempo que el Señor nos está diciendo, prepárense, escuchen? No miren aquí qué estaba pasando. Ella estaba pensando en otras cosas. Tal vez ella estaba pensando, no, es que yo quiero que mis hijos estén en el primer lugar como toda madre de pronto, que no discierne, que no es donde nosotras las mamás digamos, sino donde el Señor quiera. Entonces, como toda madre, ella dijo, no, es que yo quiero. ¿Y por qué la mamá iba allá? O sea, ¿por qué no fueron ellos los dos solos? Porque la mamá estaba ahí. ¿Ustedes no se preguntan eso? Siempre la mamá queriendo intervenir, ¿cierto? Y es que ella también era discípula del Señor Jesús. Había una familiaridad ahí. Y yo creo que, y yo veía que bueno, no lo pude, pues no sé, o sea, dicen que ellos eran primos del Señor Jesús, otros dicen que son hermanos, unos dicen que ella era Salomé, pero me puse a averiguar bien y yo, bueno, encontré unas referencias, pero en este momento no les puedo decir a ustedes. Aquí encontré que ellos eran primos legales, porque podrían ser hermanos, porque en ese tiempo también se hablaban ellos entre hermanos. Puede que sí eran, pero yo no encontré argumentos bíblicos que realmente me dejaran tranquila de decir, sí, ellos son primos, o ellos, pero lo único que tengo claro es que hay una familiaridad, porque ellos estuvieron en el tiempo, siempre estuvieron ahí con el Señor Jesús, siempre estuvieron ahí, y no nos vamos a enredar si eran primos, hermanos, tíos, lo que sea, no nos vamos a enredar con eso, solo vamos a saber que ellos tenían una familiaridad con el Señor Jesús, muy demasiado cercana. Yo creo que uno de esos fue por esa familiaridad. El deseo de que ver a sus hijos importantes, o sea, todavía tenían la mirada puesta aquí en la tierra, no la tenían, estaban pensando en lo terrenal, porque no estaban viendo la magnitud de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y entonces les dice, no saben lo que piden, de decirme que uno a la derecha y a la izquierda, ¿sí? Y aparte de eso le dicen que si ellos estaban dispuestos a vivirlo, y ellos le dicen, podemos, también podemos, porque ellos no sabían, no entendían, por lo menos lo hubieran entendido, se habían quedado callados cuando él les dijo, y hubieran tomado otra actitud, pero dijeron podemos. Pero ¿sabes qué pasa? Miren lo que le responde el Señor Jesús cuando ellos les dijo podemos, les dijo en el 23, Mateo 20, 23 dice, Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Entonces Él sí les dijo, ustedes van a beber de la copa amarga, ustedes van a... Pero ¿sabe por qué? Porque le estaba hablando a los discípulos. ¿Y qué pasó con los discípulos? Unos murieron de una forma, otros de otra, unos lapidados, a otros les quitaron la cabeza, decirlo así, ¿sí? El único ahí que no pasó, que veía que no pasó esa condición, que no se dice como tal, es Juan. Pero es que ellos, mire que ellos eran siempre, pero mira, si nos damos cuenta, a ellos siempre el Señor
El Señor Jesús siempre estaba con ellos, Juan, Santiago, Pedro, 3 personas especiales para él. Y esos les hicieron unas embarradas, Dios mío. Yo no sé, pero es que el Señor es tan fiel con usted y conmigo, con todas las embarradas que hacemos y sigue mirándonos con ese amor, ¿cierto? Y entonces dice allí, vamos a ir a Lucas 51, 55, donde Jesús reprende a Santiago y a Juan. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que él les había hablado, de todo lo que les había dicho, dice en Lucas 9, 51 al 55, dice, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús, más o menos en ese mismo tiempo, ¿sí? que él subía a Jerusalén, más o menos en ese mismo tiempo, porque aquí dice que cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. ¿Y qué tenía que ver que fuera camino a Jerusalén? ¿Cuál era la? Pues ¿por qué? Porque los samaritanos, ellos decían, no, es que vamos a adorar en el monte Gerizim, algo así, ¿sí? Y resulta que el Señor Jesús adoraba en Jerusalén. Y ellos veían, pues siempre la disputa entre ellos fue por esa creencia que ellos tenían, o sea, era un tema ahí de discordia entre ellos. Entonces, ¿qué pasó? Ellos dijeron, dice aquí, envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos, o sea, los envió antes, que hicieran los preparativos para su llegada, pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijo a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? ¿Se imagina? ¿Será que ustedes y yo a veces queremos ayudarle al Señor? A veces, no, es que realmente el Señor es fiel, de verdad que sí. Y Él le responde a ellos. Aquí dice, espérame, perdí. Cuando Santiago y Juan vieron eso, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. ¿Sabe qué? ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús se hubiera dejado enredar con eso? Imagínense dónde estaríamos usted y yo, donde el Señor Jesús se hubiera dejado enredar, que venga y caiga fuego del cielo. Y el Señor no nos ha enseñado a pagar mal por mal, ¿cierto? Venga y como no nos trataron bien, venga que el fuego del cielo, oremos para que el fuego del cielo los consuma a esos samaritanos, porque eso era lo que estaban pidiendo ellos, Juan y Santiago. ¿Será que lo hacemos, Señor? Y Él los reprendió y les dijo que no. ¿Por qué? Porque Él tenía claro lo que debía hacer. Él tenía claro el plan que Él quería hacer. Él tenía claro y sabía lo que significaba poner la mirada en su Padre, en el propósito, en el plan que Él tenía aquí en esta tierra. Un plan claro tenía aquí en esta tierra. Como ustedes y yo debemos tener claro ese plan que el Señor tiene. Que no nos enredemos, dice el Señor, dice que no nos enredemos en los negocios de este mundo, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Ustedes y yo somos soldados del Señor. Amén. Y sabemos, ¿y qué es un soldado? ¿Qué es un soldado? Pelea batalla, ¿cierto? Y ustedes y yo la queremos suave. Ustedes y yo la queremos bien suavecita, sin proceso, sin nada. Lucirnos, que nos vean. Pero el Señor no quiere eso. El Señor desde un inicio tuvo claro el propósito que Él tenía aquí en esta tierra. Y por eso, pues, le respondió a Pedro, le respondió a Santiago y a Juan, no. ¿Se imagina? Y aún la paciencia, ¿cierto?, del Señor Jesús. La paciencia del Señor Jesús, de que Él a veces se callaba mejor.
O sea, ¿para qué entrar en discusiones con alguien que estaba totalmente desubicado? O sea, no había entendido. Y a veces a usted y a mí nos pasa, no entendemos lo que el Señor nos está hablando y el tiempo se está pasando y se pasó. Dice, entonces, vemos ahí cómo el Señor permitió, después de todos esos procesos, y vinieron allí, cuando ellos pudieron tener el cambio en sus vidas fue cuando vino el Espíritu Santo a ellos, allí en el tiempo de Pentecostés, ¿cierto? Y eso es lo que ustedes y yo necesitamos. Por eso es que ustedes y yo a veces estamos como perdidos en la vida sin saber para qué camino coger, y el Señor nos habla, nos dice las cosas y ustedes y yo no sabemos para dónde andamos. Y entonces quiero que vayamos allá para ir darle como, entonces dice, aquí dice, en el 24, cuando los 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. ¿Será que ellos se indignaron por celo de decir, uy, se están metiendo con mi rey, con mi Jesús? No, ellos también querían era estar allá. O sea, ¿cómo es que ustedes van a interceder por ustedes dos y no interceden por nosotros también? ¿Por qué no nos avisaron que iban a hacerlo? A ver, ¿quién elegía al Señor ahí de todos para que fuera a estar al lado de cada uno? Porque ustedes van a ir a hablar solos. Se sintieron, yo creo que se sintieron en ese momento traicionados por los hermanos, me imagino. Sí, porque ellos se enojaron, pero de acuerdo al contexto, ellos no se enojaron por celo, por ese celo de decir, oiga, ¿cómo se les ocurre a ustedes traer esto aquí? Hablar, no, era porque ellos también querían ese reino, o sea, querían gobernar ellos también, querían estar allí al lado, ¿sí? Querían estar allí al lado y poder estar a uno a su derecha, al otro a su izquierda, todos querían estar ahí. ¿Y será que ustedes y yo no decimos, es que yo merezco más que mi hermano? Ustedes y yo en algún momento, ¿cuántos hermanos cuánto no pasa eso? Y vamos a ver aquí algo que el Señor le responde. Dice que ellos se indignaron. Entonces vuelve y los convoca y los reúne. Dice, así que Jesús los reunió. Otra vez los reunió. Otra vez vengan para acá que los voy a reunir. Es importante lo que les voy a decir y este es el contexto de los que les quiero hablar a ustedes. Dice, así que Jesús los reunió en el 25, 20, 25 de Mateo. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Dice, pero entre ustedes será diferente. Ya les iba anunciando que en ellos era diferente, entre ustedes y yo es diferente. Entre ustedes y yo, si usted es hijo de Dios, que sé que es hijo de Dios, que está dispuesto a servirle al Señor, ¿cierto? Pero aquí el contexto nos habla de algo, dice, pero entre ustedes será diferente, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Disponerse a servir. Pero el Señor aquí les está hablando de servir. Él empezó hablándoles que Él iba a ser entregado, ¿cierto? Que Él iba a resucitar. Entonces, ¿de qué servicio nos está hablando el Señor aquí? De que usted y yo debemos servir a la humanidad, porque cuando usted y yo servimos al Señor, servimos a su iglesia, servimos a su pueblo, servimos. Y para eso usted y yo somos llamados. Y dice aquí, y el que quiera ser el primero entre ustedes, deberá convertirse en esclavo. Dice, pues ni aún él, siendo el más grande de todos,
Ni aún, dice, ni aún. Él podía decir yo, ni aún yo, el mismo Señor Jesús. Dijo, ni aún yo. Dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. ¿Sabe a qué vino? Sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí. Entonces, ¿a qué nos lleva esta conclusión? Aquí veíamos a unos discípulos que se estaban peleando por tronos, por lugares, por títulos, porque yo estoy aquí, porque yo estoy acá. Usted, hermano, cumpla en pedirle al Señor, Señor, quiero estar en el lugar que tú estableciste para mí. Hay un lugar para cada uno de nosotros. En el lugar donde el Señor va a permitir que podamos ser instrumentos para llevar su palabra. Es que Él vino a dar su vida por muchos, dice la palabra, por usted y por mí, incluyéndonos para que ustedes y yo hoy podamos estar aquí y podamos disfrutar de una vida diferente, de una vida bendecida en Él, que si usted dice que no es bendecido, es desagradecido. No nos quejemos, a veces nos quejamos. Y el Señor nos está diciendo aquí, porque es muy lindo cuando ustedes y yo decimos, es que yo voy a ir a servirle al Señor. Pero si le dicen, sírvale al hermano, mire, vaya, hágale un favor a su hermano. Eso es servicio al Señor, porque dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él. Entonces, ¿qué nos está pasando, iglesia? ¿Por qué estamos pensando en lo propio, en lo nuestro? Si el Señor Jesús dio su vida por ti y por mí. Él vino a salvar a los perdidos y entre ellos estábamos usted y yo. Cuando nadie daba un peso por nosotros, el Señor dijo, aquí estoy yo, tú vales, vale mi sangre, vale todo eso que Él dijo ahí, me van a maltratar. Y eso es lo poco que dice en la Biblia, porque cuántas cosas, como hay una parte en la Biblia, no lo recuerdo en este momento, que dice que tanto es lo que hizo el Señor, que no cabría, no habría papel o lo que sea en esta tierra para poder guardar todo lo que Él hizo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes y yo necesitamos? Que venga la presencia, así como ese tiempo de Pentecostés, porque antes, después de que el Señor vino y regresó nuevamente después de haber resucitado, Él habló con los discípulos y les anunció y les dijo que a ustedes venga el Espíritu Santo, pero era un anuncio. Eso fue antes de Hechos 2, del Pentecostés, y allí fue donde ellos recibieron y ahí fue donde ellos fueron transformados. Y leía que Juan, como sabemos, él fue llevado allá a la isla de Patmos, llevado allá, enviado, ¿sí? Enviado en ese momento por las mismas normas que habían en ese tiempo, porque un emperador, a él era el que adoraban, y porque él no lo hizo, entonces él dijo, lo voy a enviar para Patmos. Pero es donde ustedes y yo podemos entender ahí, es que de las cosas que nos suceden, negativo, el Señor lo convierte en una bendición, porque ahí lo llevó allá. ¿Y qué salió de ahí? Las cartas, lo que escribió él, ¿sí? Lo que el Señor le reveló, vino y habló allí, ¿sí? Los otros apóstoles, ellos sí fueron decapitados, pero fueron por la palabra, a causa de Jesús, y por eso Él les dijo, también van a ustedes a poder beber la copa, ¿sí? Del sufrimiento a causa del evangelio, a causa de mí. La verdad, nos falta tanto, pero ¿sabe qué? Hoy pidámosle al Señor, así como en Pentecostés, como dice la palabra, que allí ellos fueron avivados, que ustedes y yo podamos ser avivados. Por eso en este momento quiero que se pongan de pie y le vamos a decir al Señor Jesús, porque grandes acontecimientos suceden, grandes cosas puede hacer el Señor en tu vida y en la mía, cuando viene el Espíritu Santo a cada uno de ustedes que viene a mi vida.
Él puede hacer grandes cosas y podemos ser instrumentos para Él. Y entonces viene el Señor a nuestras vidas y dice el Señor que recibiremos poder, que Él hará señales a través de nosotros, prodigios, que Él sanará enfermos, que Él sacará de las cárceles a los cautivos, que el Espíritu Santo venga en esta mañana y haga una obra hermosa en cada uno de nosotros, que se avive ese fuego de su presencia en nuestros corazones, que podamos anhelar en este tiempo esa presencia del Señor, que podamos en este tiempo estar allí diciéndole: Señor, aviva ese fuego en nuestros corazones, porque te anhelamos. Espíritu Santo, empieza a orar en cada una de nuestras vidas, Señor, porque solamente a través de ti, dice tu palabra, Señor, que cuando venga el Espíritu Santo recordará todas las cosas, le dijo el Señor Jesús. Yo os enviaré al Consolador, y que les recuerde todas las cosas, todas aquellas cosas que yo he hablado, dijo el Señor Jesús. Espíritu Santo, llénanos en esta hora. Necesitamos de ti, precioso Rey. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones, Señor. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Señor, y te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Rey de gloria. Padre, despierta, Señor, a tu iglesia, Señor. Que haya un sentir en nuestros corazones, Señor. Que no permita, Señor, que nos quedemos, Señor, callados. Porque tú nos has enviado, Señor. Tú nos has enviado, Señor, a que impartamos, a que llevemos, Señor, el mensaje de tu palabra, para que muchos, Señor, sean salvos, para que muchos lleguen al arrepentimiento a causa tuya, Rey. Porque donde tú estás, Señor, hay libertad, y en este momento hay libertad. Es tu presencia, Señor, en esta hermosa mañana, Rey de gloria. Es tu presencia en esta mañana, Señor. Que tú avives, Señor, nuestros corazones. Que tú nos avives y nos podamos sentar allí en esa mesa, en ese lugar que tú ya has establecido para cada uno de nosotros. En ese lugar especial que tú tienes para cada uno de nosotros, Rey de gloria. No interesa el lugar, Señor. No interesa el lugar, Señor. Te anhelamos a ti. Te necesitamos a ti, Señor. Es a ti, Señor. No necesitamos lugares, Señor. Te necesitamos a ti en nuestras vidas. Necesitamos que quebrantes, Señor, todo argumento, todo lo que haya en los corazones, Señor, en esta hora, Rey de gloria. Que el lugar donde estemos, Señor, sea ese lugar de tu presencia. Que ese lugar, Señor, donde podamos entrar allí por esa puerta y encontrarnos frente a ti, Señor. Entrar en tu presencia, Rey. Te anhelo, Señor. Dile ahí cuánto le anhelas. Porque Él está ahí para ti. Él está ahí para ti. Sí, Señor. Lo importante eres tú, mi Rey. Lo importante eres tú, mi Rey. Hoy rendimos nuestras vidas y nuestros corazones a ti, Señor. Que tú hagas conforme a lo que tú diseñaste para cada uno de los que están en este lugar, de los que, Padre amado de la gloria, tú has llamado, Señor, para tu servicio, Rey. Porque todo, Señor, lo que hacemos debe ser para glorificar tu nombre. Que nuestra vida, Señor, sea una adoración a ti, mi Rey. Que nuestra vida, Señor, sea adoración para ti, Señor. Hoy rendimos nuestras vidas a ti, Señor. Padre, que no nos miremos a nosotros mismos, sino que te miremos a ti. Que te miremos a ti, mi Rey.
porque tú eres lo único, Señor, que importas. Padre, el mundo ofrece muchas cosas, pero eso es vano y perece. Pero tú lo eres todo, Señor. Tú lo eres todo, mi Rey. Tú lo eres todo. Gracias te damos, Señor. Dale un fuerte aplauso ahí al Señor. Gracias, Señor.